Soy muy breve. México fue país exportador desde 89 hasta 38, porque fue un arreglo del general Díaz con los británicos primero, los Corway, y México participó de la expansión industrial de los automóviles, de los vehículos de motor, con una cuota importante. Pero fueron compañías extranjeras. Lo que no se repite, y yo en todas las conferencias lo repito, aunque no me digan caso, porque este es el dato central para entender el problema, a mi manera de ver, México no exportó petróleo de 1938 a 1976. Ese es el dato. No exportó petróleo. Ya ustedes, los jóvenes, ya nacieron un país exportador de petróleo. Nosotros, bueno, cuando yo nací todavía las compañías extranjeras, todavía se usaba como chapopote para carafatear las carabelas españolas, ¿no? Entonces, esta generación ya creció en el ámbito de un país exportador. ¿Por qué no exportó? Y consecuencias. México no exportó primero. Esa fue una de las grandes presiones de las compañías. Por eso también presionó menos los norteamericanos, no solamente por la coyuntura internacional y de la guerra y por la actitud de Roosevelt, sino porque los americanos siempre han sido un gran país productor de petróleo. De los 20 millones de barriles que consumen, sus producen 7. Están siempre entre los 3 primeros productores. No es cierto que Estados Unidos no tenga, pero lo guarda, y muchos de los que nos compran van a ser las estratégicas. 13 millones los compran. La mitad de ellos en 5 países, ya mandó al 6.º lugar a Irak ahora, quinto en Nigeria, etc. Entonces, México no exportó, porque no tenía ni a quién vender. Las compañías eran las que vendían, bueno, las compañías dijeron a ver qué es su petróleo. En 38 había muy pocos coches, ¿no? Los archivos Casasola. Pero se olvida que México tardó 1 año y tantos en integrar su industria, por eso todo intento de desintegrarlo es antihistórico. Eran distintas compañías en distintos lugares, en distintos países, con distintas gerencias, con distintos accionistas. La tarea de integrar Pemex fue inmensa. Pues claro que la producción bajó, están las cifras. Pemex se las arregló para vender a base intermediaria en 39, algo. Y bueno, fueron para Alemania, porque Alemania era la que estaba haciendo los stocks, se armó menudo conflicto internacional, pero nosotros teníamos la culpa, el revendedor que le vendió los boletos a Alemania. Pero viene la guerra, se cierra el Atlántico y no hay exportación. Nosotros le pasamos a de Estados Unidos en 44 y 45, porque éramos aliados en la guerra. Digamos, bueno, entonces, si tenía o no tenía Estados Unidos, claro que tenía petróleo de sobra, pero con la llegada de Roma al Medio Oriente, pues los europeos no tenían de dónde, Estados Unidos estuvo triangulando petróleo a través de Inglaterra. Entonces, por eso siempre ha sido, y eso hay que dejarlo muy claro, política. El petróleo siempre ha sido política, estrategia del poder mundial. Que no nos engañen con qué sector de deficiencia y que qué tanto está en es un problema político. Bueno, ¿por qué durante 6 sexenios, con distintas ideologías, con errores, como las contradicciones de Miguel Alemán, se mantuvo la línea de no exportar petróleo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque teníamos, en primer lugar, una conciencia muy clara de que al salir nosotros del mercado internacional se tenía hasta temor lo de las 7 hermanas, sí, que ahora lo manejamos tan corrientemente, parecía que estamos hablando de 7 monstruos. Conocí un político que decía: no nos meteremos nunca al mercado internacional, yo al estanque de los tiburones no me tiro ni aunque me avienten. Hasta esa filosofía era esa filosofía. Tenemos las 7 hermanas, ¿te acuerdas? Esto puede también ayudar. Entonces hizo política de Estado no exportar.
Y México, gracias a la política del general Cárdenas, de toda su industrialización, Instituto Politécnico Nacional, etcétera, 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 México fue absorbiendo para fines de consumo interno sus productos. Nosotros nos fuimos de bruces cuando la crisis del petróleo 74-79 nos fuimos de bruces. Nada más quiero añadir estas otras tres preguntas rápidamente, pero es fundamental, que durante el tiempo que México no exportó petróleo, crecimos al 6.4% al año, cuando no había tasas de crecimiento del 10%, del 11% como ahora en Chile o Panamá. Cuando se nos llamó el milagro mexicano, porque fuimos el país que creció a una tasa mayor durante un más largo periodo de tiempo, y absorbimos más o menos, con las desigualdades que ya sabemos, una multiplicación de 3 veces y media de la población del país, de 19.8 cuando la expropiación a 68.5 cuando empezamos a exportar. Y durante el tiempo que hemos exportado petróleo, hemos crecido al 2.2, ¿sí? Ha sido la más alta concentración del ingreso. Nos hemos vuelto un mono exportador de chapopote, vivimos en 3 fuentes. De vender una materia prima para que la quemen, ¿sí? De ingresos de divisas de migrantes y de formas de maquila diversamente sofisticadas, así, más o menos sofisticadas. Por eso nos afirmamos mucho que los países petroleros, esto es un estudio, 69% son, hay más de 2 terceras partes, son países que tienen más pobreza que los verdaderamente petroleros, no los que tienen economías complejas como Canadá, como Noruega, ¿sí? Como los Estados Unidos de América, ¿sí? Y son los países más autoritarios porque no tienen control de sus excedentes parlamentarios en la opinión pública, en los usos, en lo que sea, en campañas electorales como el señor Fox, en armas, en lo que sea, los cuidados. De la época de los años de Leonardo Fruit salió la expresión repúblicas bananeras. De la época del dominio petrolero debe salir la expresión repúblicas petroleras. Para esos efectos, estoy generalizando, ser república petrolera yo quiero antes ser república bananera. ¿Me entienden? Sí. Porque te apuntas como productor y te controla el mercado internacional. Ese es el punto. Otro debate, acabo de hacer un debate sobre el calor en Guadalajara. Yo no estoy muy de acuerdo porque las mismas compañías que tienen las patentes automotrices son las que están vendiendo las mezclas. Yo no quisiera, y hay muchas quejas de todo el movimiento progresista en el mundo, que ahora viniera la república etanolera, ya sería una tercera fase, ¿no? Una especie de mezcla entre bananera. Entonces con esto un plan nacional de energía en donde hay un organismo público bajo control congresional que defina las plataformas de explotación. Este es el tema fundamental. El uso de los hidrocarburos como materia prima para producir petroquímicos y petrolíferos, ¿sí? Que están al alza en el mercado mundial. Nosotros debiéramos dejar de quemar lo más pronto los hidrocarburos que no son renovables y convertirlos en materias primas de la industria. En todas partes hay petróleo, aquí hay petróleo en todos lados. Que tenga algo de plástico, el plástico ahora por todos lados, y cuando tratan de zapatos de cuero, tiene petróleo. Casi todos tenemos petróleo en los pies sin habernos metido un saco de chapo. Perdón, el petróleo está en